Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo del práctico de auditoría del rubro bienes de uso. Como dijimos en anteriores oportunidades, se hace necesario como condición previa para el seguimiento correcto de esta clase una lectura completa del temario del trabajo práctico que proporciona la cátedra. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio previo de qué son los bienes de uso, que son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, incluyendo a los que están en construcción, tránsito o montaje y los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. Los bienes distintos a propiedades de inversión afectados a locación o arrendamiento se incluyen en inversiones, excepto en el caso de entes cuya actividad principal sea la mencionada. Es decir, en una empresa que comercializa productos de limpieza o artículos de limpieza, esta empresa tiene un camión que utiliza para cumplir tareas de reparto. Ese camión, sin lugar a dudas, es un bien de uso, porque está afectado a la actividad principal del ente. Y supongamos que además tiene otro camión, y ese camión lo tiene en desuso, entonces decide alquilárselo a otra empresa de la competencia. En ese caso, ese rodado, ese camión, pierde su condición de bien de uso, dado que la empresa no se dedica a alquilar rodados, sino a la venta de productos de limpieza, y ese rodado deja de ser un bien de uso y por estar afectado en la actividad secundaria que es la renta de automotores, a ese rodado lo va a clasificar dentro del rubro inversiones. La diferencia entre una inversión y una propiedad de inversión es que un inmueble, por más que la actividad de renta de inmuebles sea o no la principal en el ente, siempre deberá ser incluido dentro del rubro propiedades de inversión. Y esto sucede porque las propiedades de inversión agrupan a todos los bienes inmuebles que tiene el ente, ya sea que estén afectados a actividades de arrendamiento o acrecentamiento de su valor, sea esta la actividad principal o no del ente. Mientras que las inversiones podrían nuclear únicamente a bienes muebles. La auditoría del rubro bienes de uso puede proporcionar evidencia tanto respecto de los saldos que se incluyen dentro del rubro bienes de uso como respecto a cuentas o saldos que están incluidos en otros rubros relacionados al rubro bienes de uso, como por ejemplo el rubro otros créditos. Las compras de bienes de uso siempre están grabadas por IVA, entonces todo el IVA crédito fiscal incluido en el precio de compra, en una factura de compra, tiene una incidencia la correcta activación del alta del bien de uso en la correcta registración del impuesto al valor agregado. Los activos por impuesto diferido que se producen o se registran cuando la evaluación contable de un bien de uso es inferior a la evaluación de dicho bien de uso, pero en términos fiscales. Los bienes de cambio. Ustedes saben muy bien que las depreciaciones de los bienes de uso afectados a los procesos productivos se activan como parte del costo de incorporación de los productos determinados o como parte del costo de producción. Entonces, una correcta determinación de las depreciaciones de los bienes de uso de la planta fabril tiene una incidencia en el valor de incorporación de los bienes de cambio. Las cargas fiscales son, en el caso específico de las cargas fiscales, tenemos los pasivos por impuesto diferido, que son el inverso del activo por impuesto diferido. Y va a haber un pasivo por impuesto diferido en tanto y en cuanto la variación contable
de un bien de uso sea superior a la evaluación fiscal de dicho bien de uso. Tanto el activo por impuesto diferido como el pasivo por impuesto diferido tienen vinculación con la aplicación para la medición de los bienes de uso del modelo de revaluación implementado en la RT 17 a través de la RT 31, como así también en el reconocimiento dentro de la medición contable de los bienes de uso de los resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Respecto del patrimonio neto, las cuentas vinculadas con la que pueden verse afectadas por una correcta evaluación de los bienes de uso son los ajustes de resultados de ejercicios anteriores y los saldos por revaluación que se incluyen dentro de los resultados diferidos del patrimonio neto. Y dentro de los resultados devengados en el periodo, la correcta evaluación de los bienes de uso tiene incidencia en una correcta medición contable de resultados como ser los cargos por depreciación, el costo de los bienes de uso dados de baja o vendido, los cargos por obsolescencia, las pérdidas por desvalorización y el impuesto a las ganancias. Cuando se trate de bienes de uso, tenemos dos criterios de medición. El criterio de medición de costo o el modelo de costo por el cual los bienes de uso se evalúan a su valor de origen menos las depreciaciones acumuladas. Y ese modelo de costo está definido en la sección 5.11.1.1 del RT 17. Y la otra alternativa de medición de los bienes de uso es el modelo de revaluación, incorporado en la RT 17 a través del RT 31 en la sección 5.11.1.1.2. En ambos casos tenemos que decir que es necesario la comparación de la medición contable con el límite a la misma previsto por la RT 17, que en el caso de los bienes de uso, dado que su destino no es la venta, sino su utilización dentro de la actividad principal del ente, el valor recuperable de los bienes de uso viene dado por el valor de uso. Sabemos también que existen normas para entes pequeños y entes medianos, definidas por la RT 41, segunda parte y tercera parte. Segunda parte para entes pequeños, tercera parte para entes medianos. Básicamente, en lo que hace a los criterios de medición, no hay diferencia con respecto a las disposiciones del RT 17. Sí vamos a encontrar diferencias respecto de la metodología y periodicidad de la comparación de la medición contable de los asignados bienes de uso con su valor recuperable. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo del trabajo práctico. El trabajo práctico trata de la auditoría de estados contables al 31/12 del 2017 de una empresa llamada Aventura SRL, dedicada a la comercialización de electrodomésticos, siendo en este caso la primera auditoría en este cliente realizada por nosotros como auditores. La consigna es la siguiente: desarrolle los procedimientos de auditoría que considere pertinentes para cumplir el objetivo. Obtenga los elementos de juicio necesarios para formarse una opinión sobre la razonabilidad de las afirmaciones, desarrolle los papeles de trabajo e indique las fallas de control interno si las hubiera. ¿Cuáles son los elementos que se aportan para el desarrollo del práctico? Primero, se aporta el balance de sumas y saldo al 31/12/2015 como comparativo del balance de saldos al 31/12/2016 para el rubro bienes de uso y las cuentas relacionadas con los mismos. Dentro de los bienes de uso tenemos terrenos, inmuebles, muebles y útiles, instalaciones y rodados.
Regularizadas estas cuentas con sus correspondientes depreciaciones acumuladas. La depreciación acumulada de edificios, que regulariza la cuenta de inmuebles. La depreciación acumulada de muebles y útiles, que regulariza la cuenta de muebles y útiles. La depreciación acumulada de instalaciones, que regulariza a la cuenta instalaciones. Y la depreciación acumulada de rodados, que regulariza a la cuenta rodados. Como cuentas de egreso relacionadas con las cuentas patrimoniales de bienes de uso están las depreciaciones de bienes de uso, los gastos de mantenimiento y los gastos de reparación. Y por último nos presenta la empresa un resultado financiero y por tenencia denominado revalorización de bienes de uso. Por otra parte, nos proporciona a la empresa el anexo detallado de bienes de uso que la misma empresa ha confeccionado al 31 del 12 del 2006 y que nos facilita también para que a través de este anexo de bienes de uso, donde se presenta cada una de las clases de bienes de uso con la composición de los bienes que integra cada clase, nos da este papel de ojo para que podamos realizar la auditoría o la inspección ocular o inventario de los bienes que componen cada una de las clases de bienes de uso en los cuales la empresa ha clasificado el activo fijo que posee. Fijémonos que este anexo de bienes de uso básicamente está formado por 4 secciones. Una sección destinada a identificar la fecha de alta del bien de uso, su vida útil total, la transcurrida y la restante. El valor de origen, que empieza con el valor de origen al inicio, más las altas, menos las bajas y el valor de origen del cierre. Las depreciaciones acumuladas, la tercera sección, que está la depreciación acumulada del inicio, menos las bajas, menos las amortizaciones de los bienes de uso dados de baja durante el periodo, la amortización del ejercicio y la depreciación acumulada del cierre. Es depreciación acumulada de inicio menos depreciaciones acumuladas de los bienes de uso dados de baja durante el ejercicio, más la depreciación del ejercicio igual a la depreciación acumulada del cierre. Y por último tenemos el valor residual contable, que surge de la diferencia entre el valor de origen al cierre menos las depreciaciones acumuladas al cierre. Y eso me da el valor residual contable al 31 del 12 del 2016. Y por otro lado tenemos el valor de origen de inicio menos las depreciaciones acumuladas de inicio me da el valor residual contable del inicio. Además, el ente nos pone a disposición las registraciones contables que ha efectuado durante el ejercicio relacionadas con el rubro bienes de uso. Estas registraciones son las siguientes: una compra de instalaciones por 10.285 pesos, 8.500 neto de IVA y IVA crédito fiscal 1.785, que es con lo que yo les decía que la auditoría o la correcta activación de los bienes de uso por su valor correcto tiene una incidencia directa también en la correcta registración del IVA crédito fiscal. Después tenemos la depreciación acumulada de edificios, ¿sí? La registración contable de la depreciación del ejercicio, la registración contable de la depreciación del ejercicio de los muebles y útiles, la depreciación del ejercicio de la cuenta de instalaciones y una revalorización de terrenos por 220.000 pesos. Estas han sido las registraciones contables que el ente ha realizado en el ejercicio relacionada con el rubro bienes de uso. Esta información la ha solicitado el auditor como elemento de juicio necesario para efectuar la auditoría. Ustedes recuerden muy bien que la auditoría tiene un proceso inverso al proceso contable. El proceso contable va del comprobante al asiento, del asiento al mayor, del mayor al suma y saldo, y del suma y saldo a los estados contables. En el auditor vamos al revés.
Empezamos por los estados contables, hacemos cotejo de los estados contables con los registros y posteriormente hacemos el cotejo de los registros con la documentación. Después también el auditor solicitó que el ente le proporcione la composición de la depreciación de bienes de uso registrada durante el año 2015. Y podemos ver que aquí está lo que de amortización el ente ha registrado en terrenos durante el año 2015, que sabemos que es cero, como amortización de edificios en el año 2015, que sabemos que en el inmueble se amortiza el edificio pero no el terreno, 16.000 pesos, la depreciación de cada uno de los bienes que componen la clase muebles y útiles durante el año 2015 por un total de 45.550 pesos, la depreciación de los 3 equipos de aire acondicionado que constituyen las instalaciones que tiene el ente durante el año 2015 y la depreciación 2015 del rodado sí que tiene el ente, que es un camión de reparto marca Iveco. Por otra parte, el temario del caso nos proporciona los procedimientos aplicados, es decir, el programa de trabajo efectuado, el resto de los elementos de juicio recabados como parte de la auditoría y las notas a los estados contables que el ente ha preparado relacionadas con el rubro bienes de uso. Respecto del programa de trabajo confeccionado por el auditor para realizar la auditoría del rubro bienes de uso al 31 del 12 del 2016, tenemos recorrer las instalaciones de la firma para verificar la existencia de los bienes de uso detallados en el anexo provisto por la empresa, que es lo que decíamos, el anexo de bienes de uso elaborado por la empresa, además de permitirnos verificar algunas cuestiones que hacen a cálculos, valores, etcétera. También nos podemos utilizar como base para efectuar la inspección ocular o inventario de los bienes que constituyen los bienes de uso de la empresa, constatar la propiedad y los valores de ingreso al patrimonio y documentar copia de las facturas y comprobantes de respaldo. Como ustedes habrán visto en la clase teórica de la auditoría de bienes de uso, es muy importante cuando se trate de una primera auditoría y en auditorías posteriores respecto de las altas y las bajas, constatar la propiedad y los valores de incorporación que se le ha asignado el ente a los bienes de uso, solicitando la documentación respaldatoria de la compra y de la venta y de la propiedad que el ente tiene sobre los bienes de uso. Cruzar los saldos del balance de sumas y saldos provistos por la empresa con los importes del anexo 2016 de bienes de uso detallado provisto por la empresa. Indagar al respecto con el señor jefe administrativo contable de la firma. Analizar los mayores de las cuentas de bienes de uso y de precisiones acumuladas. ¿Para qué me sirve esta tarea? En el mayor de bienes de uso, de la cuenta representativa de bienes de uso, podemos ver las altas que durante el ejercicio se han producido en cada clase de bienes de uso, como así también las bajas, para poder solicitar la documentación respaldatoria de dichos movimientos. Y en los mayores de las cuentas de depreciaciones acumuladas, ¿cuál es el cargo que por depreciación el ente ha registrado durante el ejercicio para cada clase de bien de uso? Analizar los mayores de las cuentas de resultados relacionadas con bienes de uso y que se detallan en el punto 1. Leer las actas de reunión de socios llevadas a cabo durante el presente ejercicio. Todas las decisiones que hacen a la tenencia de los bienes de uso en una empresa, por lo general, deberían estar respaldadas por el correspondiente acta del directorio en una SA y de la reunión de socios en una SRL. Y cuando me refiero a decisiones, estoy refiriéndome a decisión de comprar un bien de uso, decisión de vender o de retirar un bien del servicio un bien de uso, decisión de efectuar una mejora al bien de uso, decisión de efectuar y de aplicar en el bien de uso el modelo de revaluación como criterio de medición para los mismos, decisión de realizar algún tipo de tarea de mantenimiento o reparación que esté por fuera del plan periódico de mantenimiento y reparación diseñado por el ente para un determinado bien de uso,
etc. Y identificar y realizar los pedidos de confirmación que fueran necesarios. Bien, vamos a ver información que ha recabado el auditor respecto de los bienes de uso. ¿Cuál es la política contable que utiliza el ente respecto de los bienes de uso? Se deprecian los bienes de uso mediante un sistema lineal anual por año de alta completo, sin estimar para los mismos un valor residual final. La depreciación de bienes de uso se calcula sobre los valores previos a cada revaluación, es decir, que la depreciación de bienes de uso se calcula respecto del valor que tenía, del valor de origen que tenía el bien de uso al inicio del ejercicio, y las mejoras las activa previa determinación del valor residual contable del bien a la fecha de la misma. Valor recuperable. La empresa ha efectuado el cálculo del mismo, usted tuvo acceso al mismo y quedó satisfecho. El valor recuperable es superior en todos los casos. Es decir, que en ningún caso la medición contable asignada por el ente a los bienes de uso supera su valor de uso. Terrenos. Se trata de un lote ubicado en la localidad de Seville Pozo, departamento Cruz Alta, en Tucumán, que la empresa había adquirido con el propósito de construir un depósito, aprovechando el fácil acceso de los camiones de carga. En los últimos años, en virtud de distintos créditos hipotecarios lanzados por el gobierno nacional, se construyeron numerosas viviendas en las inmediaciones, lo que ha revalorizado al mismo. Por tal motivo, según se observa en acta de reunión de socios número 20, en diciembre de 2016, la empresa contrató un tasador independiente, quien estimó para el mismo un valor razonable de 300.000 pesos. Tuvo acceso al trabajo realizado por el evaluador y quedó satisfecho con el mismo. Asimismo, por tratarse de una primera auditoría, se confeccionó un pedido de confirmación dirigido al registro inmobiliario de la provincia de Tucumán, la cual fue enviada y se documentó como parte de nuestros papeles de trabajo. Bueno, estos elementos de juicio recabados por el auditor como consecuencia de su trabajo de auditoría da lugar a los ajustes 1 y 2. Fíjense que vamos a ver a continuación. Fíjense que como primera medida dice que el ente ha decidido aplicar para medir el terreno el modelo de revaluación previsto por la RT 17, luego de la modificación que a la RT 17 le hizo la RT 31. Nos fijemos bien qué dice el modelo de revaluación. Dice, con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes de uso, excepto activos biológicos, se podrán medir por su valor revaluado utilizando los criterios del modelo de revaluación. El valor revaluado es un valor de mercado basado en el valor razonable del bien de uso. ¿Qué valor razonable? El valor por el que dicho bien de uso podría ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción de contado realizada en condiciones de independencia mutua en la fecha de la medición contable que efectúa el ente. Es decir, es el valor por el cual el bien de uso podría ser comercializado entre dos partes independientes y con oposición de intereses. Y este valor razonable o valor revaluado tiene mucho que ver con el valor de mercado que tiene el bien de uso en cuestión. De manera que este valor de mercado, este valor razonable, es un valor tal que si el comprador a este valor razonable le suma los gastos de compra, obtendrá el costo de reposición del bien de uso. Por ejemplo, el valor por el cual yo compro un rodado constituye el valor razonable, mientras que los gastos que yo realizo en el registro de la propiedad del automotor serán los gastos de compra, sumado ambos valores, realiza o constituye el costo de reposición. Mientras tanto, el vendedor, ese mismo valor que surgió para la operación, constituye para él su valor de venta. Si para ese valor de venta, para obtener ese valor de venta, el vendedor tuvo que hacerle algún tipo de gasto de reacondicionamiento al bien de uso, ese gasto
¿sí?, constituye gasto de venta. De manera tal que ese precio de venta menos el gasto de venta sirve para determinar el valor neto de realización del bien de uso. Es decir, que este valor revaluado, o este valor razonable, es el valor por el cual un bien de uso puede ser intercambiado entre partes independientes y con oposición de interés. Ese es el valor de compra para quien compra, es el valor de venta para quien vende un determinado bien de uso. Y no todos los bienes de uso cuentan con este valor razonable. Sí, es una característica o una cualidad que tienen solamente algunos bienes de uso, como por ejemplo los rodados. Los rodados tienen listas de precios oficiales que uno puede consultar de los rodados a través de la página oficial de Acara, por ejemplo. Los inmuebles también tienen valores razonables porque son valores que se pueden obtener de tasadores, de inmobiliarias, y hay un mercado activo que define el valor que estos bienes tienen en el mercado. Algunas maquinarias agrícolas también gozan de este valor razonable. La característica del valor razonable básicamente es que tiene que ser un valor verificable y objetivamente comprobable, de manera tal que se pueda asignarle al mismo una fidelidad y una confiabilidad que permita al auditor y a los usuarios de la información contable confiar en el valor que el ente le ha asignado al bien de uso en cuestión. Toda vez que el ente aplica el modelo de revaluación y del valor razonable que se determina esté por encima del valor residual contable del bien a la fecha de la medición contable, toda diferencia que vaya por arriba del valor residual contable del bien de uso deberá imputarse a superávit o saldo por revaluación, que es una cuenta de resultados diferidos que se expone en el patrimonio neto. Mientras tanto, si el valor revaluado por cualquier cuestión está por debajo del valor residual contable que tiene el bien a la fecha de medición contable, la diferencia de medición contable deberá imputarse contra una cuenta de pérdida que se llama pérdida por desvalorización. Obsérvese bien que la norma contable es bastante prudente al respecto, ya que cuando de la revaluación surge un valor superior para el bien de uso de aquel que tiene registrado en la contabilidad, no permite que se registre un ingreso, sino que se imputa a una cuenta de resultados diferida en el patrimonio neto que se llama saldo por revaluación. Pero, si de la revaluación surge un valor por debajo del valor residual contable que tiene el bien a la fecha de la aplicación del modelo de revaluación, sí permite el reconocimiento de un ingreso que se llama pérdida por desvalorización. Las demás cuestiones relacionadas con el modelo de revaluación las hemos charlado en la clase teórica de bienes de uso y la cátedra pone un caso práctico de aplicación integral del modelo de revaluación y que ustedes deberían leer a través del campus para obtener un conocimiento acabado de lo que comprende y de cómo se aplica este modelo de revaluación. Bueno, volviendo al caso en cuestión, sabemos que el terreno que está evaluando el ente tiene un valor contable a la fecha de la medición contable de 300.000 pesos. ¿Sí? Estos 300.000 pesos es el valor que el ente, ¿sí?, le había asignado por aplicación del modelo de revaluación al cierre. Pero al inicio del ejercicio, este terreno tenía un valor de 80.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia entre estos 300.000 y los 80.000 pesos que tenía al inicio? 220.000 pesos. Que fíjense que la empresa lo ha registrado como en el código 6 de resultados financieros y por tenencia como revalorización de bienes de uso, que es una cuenta de ingreso. Y ya hemos dicho que por aplicación del modelo de revaluación, siempre que el valor revaluado, 300.000 pesos, sea mayor al valor residual contable que tiene el bien a la fecha de la revaluación, 80.000 pesos, la diferencia
se imputa a saldo por revaluación, que es una cuenta de resultados diferidos del patrimonio neto. Por lo tanto, la empresa no debió registrar la revalorización de bienes de uso como que es una cuenta de ingresos, sino a saldo por revaluación. Por lo tanto, surge el primer ajuste. Dar de baja, debitando revalorización de bienes de uso por 220.000 pesos, y dar de alta acreditando la cuenta correspondiente, que es de resultado diferido, que es el saldo por revaluación. De esta forma, el modelo de revaluación que optó la empresa a aplicar para medir la clase de bienes de uso quedaría correctamente registrado en la contabilidad del ente. Quiero hacerle un agregado. El modelo de revaluación se puede aplicar en una clase independiente de bienes de uso. ¿Sí? ¿Qué es una clase? Un terreno es una clase de bienes de uso. Los rodados son otra clase de bienes de uso. Los muebles útiles son otra clase de bienes de uso. Las instalaciones, los equipos de computación, etc. Es decir, que yo puedo aplicar el modelo de revaluación para una clase de bienes de uso y para lo otro aplicar el modelo de costos. Lo que sí dice la norma es que si vos, para un bien dentro de una clase de bienes de uso, aplicás el modelo de revaluación, lo tenés que aplicar para todos los bienes de la misma clase. Es decir, que la opción de aplicar el modelo de revaluación y el modelo de costo se puede aplicar, se puede realizar por clase, pero dentro de cada clase, todos los bienes que la integran deben quedar medidos de acuerdo con el mismo criterio. A su vez, habíamos dicho que toda vez que el ente aplica el modelo de revaluación y de la aplicación del modelo de revaluación surge que la medición contable del bien es superior a su medición en términos impositivos, tenemos que reconocer un pasivo por impuesto diferido, que es equivalente a el saldo por revaluación multiplicado por la alícuota del impuesto diferido. Perdón, por la alícuota del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? El modelo de revaluación no es admitido por las normas del impuesto a las ganancias. Por ende, ¿sí? Hay una diferencia. Este saldo por revaluación no puede ser incluido como un ingreso ni como un resultado diferido en la declaración jurada de ganancias. Por lo tanto, para la FIP, el terreno sigue valiendo 80.000 pesos, mientras para la contabilidad el mismo terreno sale 300.000 pesos. Por lo tanto, la diferencia es 220.000 multiplicada por la alícuota del impuesto a la ganancia vigente en ese ejercicio, genera el saldo de pasivo por impuesto diferido que como cargas fiscales no corrientes debe reconocer el ente por la aplicación del saldo por revaluación. Sigamos leyendo. Inmuebles. Se trata de un inmueble situado en la localidad de San Miguel de Tucumán, donde la firma realiza todas sus actividades, sin observación. Muebles y útiles. De la inspección ocular realizada se detectó que faltaba una de las notebooks adquiridas durante el ejercicio 2014. Dicha notebook corresponde a la compra efectuada en el mes de mayo de dicho año por un valor de 12.000 pesos cada una neto de IVA. Indagando con los responsables del área administrativa de la empresa, le informó que la misma fue sustraída en el mes de noviembre de 2015 al señor Concilio, mientras tomaba un café en una estación de servicio de retorno de visitar a un cliente a quien fue a cobrar. De elemento de juicio recabado respecto de la clase de muebles y útiles, surge tres ajustes: el ajuste 3, el ajuste 4 y el ajuste 5. ¿Qué pasó? Hay que dar de baja esta notebook que el ente tenía contabilizada a pesar de que la notebook había sido sustraída. Fíjese que si uno va al anexo de bienes de uso, que está en el punto 2, muebles útiles, tenemos 3 notebooks por 36.000 pesos. Quiere decir que son 12.000 pesos cada una. Una de esas notebooks, ¿sí?, ha sido sustraída, por lo cual el valor de origen no debería ser, el valor origen o el valor final al cierre de la cuenta muebles útiles debería considerar no los 36.000 pesos de las 3 notebooks, sino debería considerar 24.000 pesos por las 2 notebooks que quedan en existencia al cierre del ejercicio.
¿sí? Y fíjese además que la sustracción de la notebook se produjo en el año 2015, entonces nosotros estamos auditando el año 2016. La empresa, al no haberle dado de baja a la notebook sustraída, también la amortizó en el año 2015. Está claro, la amortización del año 2015. Y también la amortización del año 2016. Pero esa notebook ya no está más. Y la vida útil asignada a las notebooks por la empresa fue de 3 años, es decir, que se amortizaba a razón de 12.000 pesos por año. Es decir, años de alta completo se amortiza en el año 2014, se amortiza en el año 2015 y se amortiza en el año 2016. Pero al haberse había sido sustraída en el año 2015, se tiene que retirar del servicio en el año 2015, año de baja no lo amortizo porque amortiza año de alta completo. Entonces las amortizaciones del año 2015 y las 2016 están en exceso. Por lo tanto, ¿sí?, tengamos en cuenta lo siguiente. Si son 12.000 pesos por año la amortización de las 3 notebooks, quiere decir que es a razón de 4.000 pesos por computadora. Entonces hay que revertir la depreciación del año 2016 correspondiente a esta notebook, a razón de 4.000 pesos. Damos de vuelta el asiento de la depreciación. Depreciación acumulada de muebles útiles por 4.000 pesos por la depreciación de bienes de uso para corregir la depreciación 2016 del bien de uso dado de baja. Porque este bien de uso que ha sido comprado en el 2014 ha sido sustraído en el 2015. Por lo tanto, no tenía que haberlo amortizado el ente en el año 2016, que es algo que habitualmente sucede en las empresas. Muchas veces un bien de uso ya no está porque se rompió, porque se perdió, porque fue sustraído, y la empresa lo sigue teniendo como parte del activo fijo o del inventario de bienes de uso. Haciendo la inspección ocular, uno se da cuenta de que este bien ya no está y tiene que hacer el ajuste correspondiente. Y además, hay que dar vuelta la depreciación que durante el año 2015 se hizo de esta notebook. Tengamos en cuenta que estamos en el 2016 reconociendo una depreciación que se registró mal en el año 2015, porque el ente, de acuerdo a la política contable que vimos, deprecia año de alta completo, pero no el de baja. El de baja fue el año 2015 porque fue en el 2015 que fue sustraída. Y por lo tanto, en este caso estamos reconociendo en el año 2016 un resultado mal registrado, o estamos dando de baja en el año 2016 un resultado mal registrado en el año 2015. Esto se llama ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Entonces el asiento sería depreciación acumulada de muebles útiles por 4.000 pesos a área, que es para corregir la depreciación 2015 en el año 2016 del bien de uso dado de baja el ejercicio anterior. A su vez, esta computadora había sido adquirida en el año 2014 por 12.000 pesos. Se amortizó en el año 2014 4.000 de esos 12.000 pesos porque la vida útil es de 3 años. Quiere decir que el valor residual contable a la fecha del siniestro era 12.000 menos 4.000, es decir, 8.000 pesos. Al haber sido sustraída la notebook, se registra una pérdida por siniestro en el año 2015, que recién el ente tiene que reconocer en el año 2016. Por lo tanto, damos de baja las depreciaciones acumuladas, correctamente calculadas por 4.000 pesos, damos de baja el valor de origen de los muebles de esta computadora, 12.000 pesos en la cuenta de muebles útiles, y reemplazamos la pérdida por siniestro, que debe haberse contabilizado en el año 2015, por el área, ya que en el año 2016 estamos reconociendo una pérdida por siniestro que se ha producido en el año 2015. Respecto de las erogaciones posteriores a los bienes, a la compra de los bienes de uso, sabemos que se producen 3 tipos de erogaciones. Las mejoras, que son aquellas gastos mayores que se realizan, o erogaciones mayores que se realizan durante la vida de un bien de uso en una empresa y que producen para la empresa al menos uno de los 2 efectos que vamos a mencionar. Aumentan su vida útil originalmente prevista o aumentan la capacidad de servicio, ya sea porque pueden trabajar más
puede producir más bienes que los originalmente previstos, o puede trabajar generando menor cantidad de costos para el ente. Por otro lado, están los gastos de mantenimiento, que son aquellas erogaciones que realiza el ente para conservar las capacidades de servicio originalmente previstas por el ente para un bien de uso, y los gastos de reparación, que son las erogaciones que realiza el ente para devolverle al bien de uso la capacidad de servicio perdida por algún evento ocurrido. ¿Cuál es la diferencia entre la mejora y los gastos de mantenimiento y reparación? La mejora se activa en el valor del bien de uso, mientras que los gastos de mantenimiento y reparación deben considerarse como egresos del periodo en el cual se realiza. Si nosotros nos fijamos respecto de los rodados, ¿qué dice el temario? El saldo corresponde a un camión de reparto marca Iveco adquirido por la empresa durante el año 2011 por la suma de 250.000 pesos, al cual se le asignó una vida útil de 5 años. Como parte de las tareas que le fueron encargadas, el auditor junior analizó la cuenta de egresos gasto de mantenimiento, detectando la factura número A0002000-10478 de fecha 15 del 8 del 2017, emitida por la firma concesionario oficial Iveco S.A. por la suma de 150.000 pesos, neto de IVA en concepto de rectificación del motor. Según pudo averiguar con el encargado de la sección automotores, dicha erogación permitirá incrementar la vida útil del camión por 5 años más a partir de dicha fecha. Con respecto a las mejoras, la política contable de la empresa es activar la previa determinación y contabilización del valor residual contable del bien a la fecha de la misma. Quiere decir que el ente había imputado una rectificación de motor como gasto de mantenimiento y corresponde, dado que este gasto de esta erogación realizada aumentó la vida útil a 5 años a partir de esa fecha, corresponde considerar como una mejora y activarse en el valor del bien de uso. Por lo tanto, hay que sacar estos 250.000 pesos. Primero lo que vamos a hacer, porque así se registra la mejora, es determinar el valor residual contable que tiene el bien de uso al momento de la mejora. Por lo tanto, vamos a ver la información que nos ha dado el ente. A la fecha de la mejora, tenemos que considerar el valor residual contable que tenía el bien en forma previa a la mejora. Para eso tenemos que ver cuál era el valor de origen que tenía el bien de uso al inicio del ejercicio. Si vamos a la cuenta rodados, tenía un valor de origen de 250.000 pesos al inicio del ejercicio. Y una depreciaciones acumuladas al inicio del ejercicio también de 250.000 pesos. Y es lógico, porque si la vida útil asignada al rodado de 5 años lo compró en el año 2011, los 5 años es 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Es decir, que a la fecha de la mejora, en el año 2016, el bien de uso está totalmente amortizado. Por lo tanto, tenía un valor de origen de 250.000 pesos y una depreciación acumulada por 250.000 pesos. Entonces, el primer asiento que realiza el ente es determinar el valor residual contable del bien de uso a la fecha de la mejora, que es 0. ¿Y cómo lo determina? Debitando la depreciación acumulada en forma previa a la mejora, 250.000 pesos, y acreditando la cuenta rodados por el valor que tiene en la fecha previa a la mejora, 250.000 pesos. Por lo tanto, el valor residual contable del rodado previo a la mejora sería 0 pesos. Y ahí sí, tiene que activar el valor o la erogación realizada en concepto de rectificación de motor como parte del valor del rodado. ¿Y qué va a hacer? Va a activar o va a debitar la cuenta rodado por 150.000 pesos, porque ese es el valor que ha erogado el ente en concepto de rectificación del motor. Y si la empresa hubiera registrado bien, tenía que haber hecho a caja, a banco, a lo que fuera. Pero
En este caso, la empresa ya registró la erogación a banco caja, pero contra la cuenta gasto de mantenimiento. Entonces, lo que tiene que hacer es reclasificar esa mejora mal imputada como gasto de mantenimiento y ponerla como valor del rodado. Bien. Y además hay una cuestión más. El ente amortiza por año de alta completo. Decimos que esta mejora ha producido en el rodado un incremento de su vida útil de 5 años a partir de la fecha de la mejora. La mejora es como un alta. Es decir, que si el ente hizo una mejora en el año 2006, es como que le haya dado de alta al rodado un valor. ¿Sí? De hecho, le da de alta un valor. Entonces, el año de la mejora, por el sistema de año de alta completo, tiene que ser amortizado. Y sabemos que el rodado, en este caso, ya tenía un valor de 150.000 pesos. Si se amortiza a razón de 5 años a partir de la fecha de la mejora, año de alta completo, 150.000 dividido en 5 me da 30.000 pesos. Entonces hay que hacer el asiento de depreciación de bienes de uso a depreciación acumulada de bienes de uso por 30.000 pesos para registrar la depreciación 2016 de la mejora del rodado. Luego de todos estos ajustes y recomendaciones del auditor, el auditor tiene que preparar el anexo de bienes de uso según auditoría, donde tendríamos, ¿sí?, las modificaciones correspondientes que impacten tanto en las notebooks. Fíjense que las notebooks quedan ya, las dos notebooks, por un valor de 24.000 pesos, ¿sí?, porque la baja no es baja de este ejercicio, los 2.000 pesos, sino una baja del ejercicio anterior. Por lo tanto, hay que cambiar el valor de origen al inicio del ejercicio. Acuérdense que el siguiente ha sido en el año 2015. A su vez, tenemos que activar el valor del rodado, ¿sí?, la mejora que se ha hecho, dar de baja los 250.000 pesos, que es el valor de origen que se da de baja en forma previa a la mejora, y activar los 150.000 pesos de la mejora, registrar la depreciación de 30.000 que se ha registrado en el ejercicio, y a su vez terrenos, tenemos que decir que los 220.000 pesos que se registran en terreno por la revaluación no es una alta ni es una baja, sino es que es un ajuste por revaluación. Entonces tienen que estar correctamente registrados como una columna más dentro de la sección valor de origen del anexo de bienes de uso. El valor residual contable de los bienes de uso, según el anexo de auditoría, es 1.283.450 pesos al 31 del 12 del 2015 y 1.597.950 pesos al 31 del 12 del 2016. La depreciación del ejercicio es 64.000 pesos. Y esta información me va a servir de base, que acabo de detallar, para realizar lo que sigue, que son las pruebas globales de bienes de uso. Existen dos pruebas globales de bienes de uso. La prueba de la depreciación del ejercicio y la prueba del saldo de cierre del bien de uso. Vamos a la prueba de la depreciación del ejercicio. La prueba de la depreciación del ejercicio parte de la depreciación que el ente ha registrado en el ejercicio anterior, que como vimos nosotros, por eso el auditor había pedido la composición y el total de la depreciación que ha registrado la empresa en el año 2015, que ascendía a 112.150 pesos, compuesta por una depreciación en edificios de 16.000 pesos, de 45.550 en muebles y útiles, de 600 pesos en instalaciones y de 50.000 pesos en rodado. A partir de este valor de 112.000 pesos, acuérdense que hay una depreciación que tenemos que ajustar en el año 2015, porque se había registrado los 4.000 pesos de la amortización de la notebook que había sido sustraída en el año 2015. Entonces, eso es un área. Por lo tanto, la depreciación, si no la hubiera registrado el ente, sería menor la del año 2015. Entonces, hay una depreciación del ejercicio anterior ajustada que es de 108.150 pesos. A eso hay que sumarle la depreciación de las altas del ejercicio. ¿Sí? ¿Qué altas del ejercicio tenemos? Tenemos 30.000 pesos, que es la depreciación correspondiente a la mejora del rodado por 150.000 pesos, y a su vez tenemos la depreciación del ejercicio de la compra de las instalaciones que se ha hecho el 10 del 11 del 2016
que las instalaciones se amortizan en 10 años y según registración efectuada por el ente, si yo compro instalaciones por 8.500 pesos, en 10 años una depreciación de 850 pesos por año. Entonces las altas, o la depreciación de las altas serían 30.850 pesos. Menos la depreciación del ejercicio anterior de las bajas del ejercicio. Claro, en el año 2016 no se realiza ninguna baja de bien de uso, por lo tanto, no tenemos que excluir del cálculo la depreciación que esa baja hubiera registrado el ente en el ejercicio anterior. Es decir, si yo este año doy de baja un bien de uso y los bienes de uso se amortizan por año de alta completo, quiere decir que el año de la baja no tenemos que amortizar. Y por lo tanto, si yo parto de la depreciación del año anterior, para llegar a la depreciación de este año, la depreciación de este año no debería incluir la depreciación que en el ejercicio anterior se ha registrado del bien de uso dado de baja en este ejercicio. Y a su vez tenemos que restar la depreciación del ejercicio anterior de los bienes de uso que se depreciaron por última vez en dicho ejercicio. Claro, si hay un bien de uso que durante el ejercicio anterior ya cumplió o transcurrió toda su vida útil, es lógico pensar que en la depreciación de los bienes de uso que el ente ha registrado en el ejercicio anterior, estén la depreciación de ese bien de uso, que, dado que hasta el año anterior el bien de uso ya ha agotado toda su vida útil, este año no tiene que depreciarse. Por lo tanto, la depreciación de bienes de uso de este año no debería incluir la amortización de ese bien. Y por lo tanto, si el punto de partida de la prueba es la depreciación del ejercicio anterior, para llegar a la depreciación de este ejercicio, deberíamos sacar de la depreciación del ejercicio anterior la amortización del bien de uso que durante el año anterior o el ejercicio anterior ha consumido toda su vida útil o se amortizó por última vez. Así, ¿sí? Si uno puede irse a ver esta cuestión, tenemos 75.000 pesos y vemos que los 75.000 pesos corresponde a los 5 equipos de PC y a las 5 impresoras que como unidades útiles, nos fijemos que han sido registradas por última vez, se han amortizado por última vez en el año 2015, porque han sido compradas en agosto de 2013, 2014, 2015, tiene los 3 años, y tenemos 60.000 pesos y 150.000 pesos. Ese sería el 60.000 pesos y 15.000 pesos. Esos serían los bienes de uso que se han amortizado por última vez el año anterior. ¿Sí? Los 5 equipos de PC a razón de 20.000 pesos por año. Las 5 impresoras a razón de 3.000 pesos por año. ¿Sí? Bien. Y ahí tendríamos entonces 20.000 más 5.000, 25.000. Y a su vez tenemos el camión de reparto, ¿sí? 25.000. Y el camión de reparto. El camión de reparto ha sido comprado en el año 2011. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Quiere decir que en el año 2015 se amortizó por última vez. El camión de reparto fue comprado por 250.000 pesos, dividido en 5 me da 50.000 pesos. Entonces los 75.000 pesos que están ahí en la prueba global de depreciación del ejercicio anterior de los bienes de uso que se depreciaron por última vez en dicho ejercicio están compuestos por 20.000 pesos de la depreciación de 5 equipos de computación, 5.000 pesos de la depreciación del ejercicio 2015 de las 5 impresoras y la depreciación del ejercicio anterior del camión de reparto por 50.000 pesos. Y así llegamos a la depreciación del ejercicio de 64.000 que cruza con la depreciación del ejercicio del anexo de bienes de uso que había confeccionado el auditor. Y por último tenemos la depreciación de bienes de uso, la prueba global de el valor residual contable al cierre de los bienes de uso. ¿Sí? Acá nosotros es importante hacer primero la prueba global de la depreciación del ejercicio porque ese es un dato que vamos a necesitar incluir en esta prueba global del valor residual de bien de uso al cierre. Porque la prueba inicia con el valor residual contable al inicio del ejercicio.
¿sí? Que según la empresa era 1.287.450 pesos. A eso hay que restarle el área de 4.000 pesos que el auditor ha registrado por la depreciación incorrectamente registrada en el año 2015, en que impactó en la cuenta de depreciación acumulada, correspondiente a la notebook que en el año 2015 ha sido sustraída. Ahí llegamos al valor residual contable al inicio ajustado. Le sumamos las altas del ejercicio, que serían los 150.000 pesos de la mejora del rodado, más los 8.500 pesos de las instalaciones compradas, menos el valor residual contable al inicio de las bajas del ejercicio, sabemos que no hay bajas del ejercicio, entonces 0, menos la depreciación del ejercicio correspondiente a los bienes de uso que sean de depreciación de ejercicio, debidamente probada a través de la prueba global de las depreciaciones 64.000, más el ajuste por revaluación que se hace en el terreno de 220.000, para llegar al valor residual contable al cierre de los bienes de uso, que es 1.597.950, que coincide con el valor residual contable del anexo preparado por el auditor. Y aquí tenemos nuevamente el anexo de bienes de uso según auditoría, ya debidamente probado a través de las pruebas globales. Y sabemos a su vez que la empresa, al aplicar el modelo de revaluación, tiene que revelar ese criterio adoptado en las notas de los estados contables. Por lo tanto, si nosotros vamos acá al caso práctico, vamos a ver que el ente había puesto que en la nota, ¿sí? En el punto número 5, los bienes de uso se evalúan a su costo original deducidas las depreciaciones acumuladas, calculadas sobre la base de su vida útil en función del modelo de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil, no excediendo el valor del conjunto de los bienes en su valor de utilización económica. Lo cual está incorrecto porque el ente ha aplicado para la clase terrenos no el costo original deducido las depreciaciones acumuladas, sino que ha aplicado el modelo de revaluación. Por lo tanto, para la clase terrenos hay que hacer el agregado y explicar que aplicó el método de la revaluación previsto por el RT 17, sección 5.11.1.1.2, y decir que la revaluación se practicó a través de un tasador independiente y consistió en la obtención del valor razonable del mismo por referencia a precios observables en transacciones de mercado reciente. El valor razonable del bien revaluado asciende a 300.000 pesos, de no haberse practicado la revaluación. El valor que hubiera correspondido informar para tales bienes es de 80.000, es decir, que el ente tiene que decir cuál era el valor sin revaluación de este terreno, y la diferencia entre el saldo revaluado y el valor residual contable anterior es 220.000, la que, neta del efecto fiscal del pasivo por impuesto diferido de 77.000, se ha imputado a resultados diferidos en el estado de evolución del patrimonio por 143.000 y corresponde al saldo por revaluación que se pone en el mismo. Toda esta información debe estar debidamente revelada también en las notas. Por lo tanto, en los ajustes de auditoría que uno tiene que proponer, no solamente se van a traducir en ajustes contables, sino también pueden ser ajustes a la exposición en notas que el ente ha realizado, y que esta exposición en notas no solamente va a incluir saldos, sino también puede incluir una descripción literal a la cual el auditor le puede hacer recomendaciones de ajustes o propuestas de ajuste. Bien, aquí está la hoja llave con los saldos según empresas, los ajustes al debe y al haber que propone el auditor y el saldo según auditoría, los trabajos realizados y las observaciones que son la explicación de los motivos por los cuales se ha realizado cada ajuste. Y la conclusión, previo ajustes recomendado por el auditor, el saldo sería aceptable. ¿Cuáles son las fallas de control interno? Se detectó una correcta aplicación de los conceptos de mejora, gastos de mantenimiento y gastos de reparación. Se detectó una correcta aplicación del modelo de revaluación del RT 17. No se realizan inventarios anuales de bienes de uso. Por eso saltó el tema de la notebook, que seguía registrada y ya no estaba, o al menos, si se realiza, no se siguen las diferencias, no se corrigen las diferencias, y no se imputan las bajas en el ejercicio que se producen, que es por el caso de la notebook que les decía. Y a incluir en la carta de recomendaciones capacitar a los encargados del área administrativa contable sobre cuestiones de contabilidad de normas profesionales y realizar inventarios anuales de los bienes de uso y evaluar el seguimiento de las diferencias que pudieran surgir. Recuerden que la carta de recomendaciones es el informe sobre los controles que que al auditor se le podría solicitar como servicio adicional de la auditoría de los estados contables. Bueno,
Muchas gracias, espero que haya quedado claro. Quedamos a su disposición para responder sus dudas sobre el caso de auditoría del rubro bienes de uso. Saludos.